aquel momento los jugadores no tenían contrato y gracias a que las marcas entraron, pudimos profesionalizarlo. A pasar a tener contratos laborales reglados, a poder alquilar una casa o varias casas para que vivieran allí, no tuvieran que vivir en sus casas, poder contratar más gente para trabajar en la búsqueda de patrocinadores o contratar gente de marketing que gestionara las redes sociales incipientes que empezaban a ver. ¿Cuánto es un presupuesto de un equipo así anual? O sea, ¿qué cuesta? Depende. Es que depende mucho a qué videojuegos compitas y dónde estés compitiendo, pero hoy en día un equipo de la talla de Giants no tiene un presupuesto inferior a 5 millones de euros, 4 o 5 millones de euros. Al año. Y al año, sí, sí, sí. Sí, y por supuesto hay equipos que tienen presupuestos de 40 millones de euros. Nosotros También estamos, es por interesante que nos demos cuenta, ¿no? Porque, mm, o sea, no estamos hablando de algunos viajes y de equipamiento, mm, ¿sabes? Ya estamos claro. hablando de... No, no, estamos hablando de que tú tienes equipos competitivos que son jugadores profesionales a los que tú les tienes que pagar un sueldo anual. em, no solamente a los jugadores, sino a los entrenadores, al director deportivo, a todas las personas que hacen que, digamos que fomentan el rendimiento, ¿no? Que mejoran el Sí, rendimiento de esos sí. jugadores. Luego tienes que pagar unas instalaciones. Claro, tú tienes que, por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos unas oficinas en Berlín, que Ujú. es donde competimos en la liga de League of Legends, que es la LEC, y la liga de Valorant, que es la VCT. Em, y tienes que mantenerlos allí, es decir, tienes que proveerlos no solamente de la oficina, que es donde van a entrenar, sino que tú tienes que montarles unos apartamentos para que vivan en Berlín. Sí. Eh, Luego, en función de las negociaciones que tú tengas con su agente o con el jugador, pues bueno, negocias una cosa u otra, tal, unas coberturas u otras, ¿no? Pero la realidad es que tú tienes que tener una infraestructura importante. Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos oficina en Londres, en Málaga y en Berlín. Y porque el staff nuestro, pues está en Málaga y en Londres principalmente, y en Berlín está todo el staff deportivo. O sea, Giants ha crecido con la industria. Sí. Hemos ido de la mano de la industria. De hecho, hemos sido los primeros en hacer muchas cosas dentro de la industria, sobre todo en España. Para a nivel internacional sí que hay otros referentes, pero en España hemos sido los primeros en hacer muchas cosas. Y Y al nivel de hemos audiencia, ¿nos puedes dar ideas de qué representa un Pues equipo? no sé, pues, por ejemplo, a ver, hay muchos matices, ¿vale? Porque se puede hablar de visualizadores, de gente que lo ve de forma ocasional o que ve digamos, todo el partido, pero tú piensas que, por ejemplo, una retransmisión de la Super Bowl me parece que no llega a 90 millones de personas. Es verdad que está muy localizado en Estados Unidos, pero es que estamos hablando que la final del Mundial de League of Legends pues ha llegado a tener 200 millones de espectadores. Entonces, un poco para que lo pongas en comparativa. Lógicamente estamos muy lejos de la final de la Champions o la final de un Mundial No, de pero fútbol. 200 millones es una barbaridad, Es una ¿sabes? barbaridad y además de gente de todos los países. Claro. Es un medio de entretenimiento multicultural que no está geolocalizado, porque nosotros estamos en Málaga porque hemos querido estar en Málaga, pero podríamos estar en cualquier parte del mundo. O sea, si yo mañana me quiero llevar a Giants a Sudáfrica, me lo puedo llevar. No Ujú. tengo. Lo que pasa es que nosotros hemos trabajado especialmente nuestra conexión con Málaga, con Andalucía y con España, pero porque lo hemos querido hacer nosotros, pero la realidad es que el ecosistema y la industria no lo necesita. O sea que habéis Entonces, sí, tenido como dos negocios, porque hay el sí, negocio de las marcas que hemos hablado, sí, Atlas, arranca el negocio de, vamos, exacto, pero luego es un negocio que se tiene que desarrollar por sí mismo, porque exacto. evidentemente puede seguir participando, pero el otro el negocio de esports se tiene que autoabastecer, Sí, ¿no? totalmente, totalmente. O sea, llegó un momento en el que Atlas ya no podía aportar todo digamos, el dinero y tampoco Giants nos interesaba, quiero decir que Atlas a lo mejor las marcas de Atlas tampoco les interesaba centrarse solamente en el mundo de los eSport y querían hacer cosas en otro sitio. Entonces, es verdad que Atlas, gracias a Atlas, Giants se pudo financiar los primeros momentos
y que Atlas se benefició también de esa publicidad que ya le hizo, pero que son totalmente empresas diferentes, con CIF distintos, con personas diferentes que trabajan en distintas, vamos, que no tiene nada que ver. Hubo un momento que sí compartimos instalaciones, Sí, pero ya hace tiempo que no. ya. Mi hijo que tiene 15 años y que juega con Ujú, sus amigos a Valorant, ujú. le estaba explicando que íbamos a grabar juntos y me dijo, papá, pregúntale cómo seleccionan Ah, a, sí, genial. a los jugadores. Así que aprovecho. Sí, sí, pues es muy interesante, la verdad, porque tenemos una relación muy directa con todo lo que tiene que ver con la inteligencia del dato. Nosotros al final, lo bueno que tenemos es que jugamos a un videojuego y en un videojuego está prácticamente todo registrado. Entonces, el publisher, el dueño del videojuego, pues nos ofrece una serie de información bueno, pues yo qué sé, de estadísticas de cualquier tipo de jugada, posicionamiento, personajes, pues desde las kills hasta, bueno, todo lo que te puedas imaginar, pues te ofrece toda esa información, te la da en bruto y luego tú la analizas, ¿vale? De hecho, nosotros tenemos analistas, todos los equipos de eSport la tienen. O Y sea, cada uno tiene su... analistas que van detectando jugadores Claro, que tienen unos comportamientos, ¿no? efectivamente, tenemos la parte de análisis de scouting, que es la parte de búsqueda de nuevos talentos dentro de todo el panorama de videojugadores, en este caso concreto de Valorant, pero también de League of Legends y también, por supuesto, lo hay de Call of Duty, de Counter-Strike y todo esto. Em, y tenemos esta parte de scouting, ¿no? De buscar quién tal. Normalmente siempre los jugadores profesionales están en la parte de arriba, pero si quieres detectar talento joven o talento que todavía no esté jugando a nivel profesional, pues bajas un poquito abajo y lo que aquí hacemos, normalmente cada equipo desarrolla su propio sistema o su propio algoritmo, ¿vale? O su propio código para analizar los datos. Y bueno, nosotros estamos utilizando ya también inteligencia artificial, o sea, para que te hagas una idea Ujú, en cómo estamos utilizando esto. Utilizamos para el tema de scouting y luego para mejorar el rendimiento de nuestros jugadores. Es decir, intentamos identificar que yo tampoco soy una experta, ¿vale? Pero me gusta mucho el tema. E intentamos identificar qué variables hacen que, por ejemplo, hayamos perdido un partido o haya una combinación de personajes dentro de un juego que haya fallado con respecto a otra combinación de personajes. O sea, para poder hacer una buena lectura de ese dato y tomar decisiones. Al final se trata porque los datos al final es muy importante tener datos, pero primero hay que analizarlos bien ujú. y luego hay que sacar conclusiones. Lo más importante es sacar las conclusiones y luego ejecutar la decisión. Sí. Porque muchas veces Voy a hacer un inciso un poco porque sí, he pedido mucha apoyo. información, sí. No, no, es mucha información y sobre todo intento de ver que nuestra audiencia, ¿no? Sí, Sí, tú eres una experta y yo he pedido a mi hijo de explicarme un poco, he aprovechado para sí, hablar con él y decir, oye, explícame un poco cómo se juega. Entonces, de lo que me ha explicado y me vas a decir si es así, primero hay sí, como ranking, ¿no? Es decir, tú vas sí, subiendo de efectivamente, niveles, o sea, que imagino efectivamente. que no analizáis los millones de jugadores, sino los que están un poco por debajo de, ¿no? De la, Exacto, y sí, 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 sí. luego, algo importante que he aprendido y que quizás podemos explicar es que en Valorant, por ejemplo, hay roles, eso, Sí, 5 contra 5 ujú, en el efectivamente. equipo y cada uno va a coger un rol que Sí, le va a dar el juego. Y este rol hay como, vamos a decir, personajes, sí, varios tipos que pueden en cada rol ser elegido. exacto. Entonces, hay como Eso unas es. combinaciones, ¿no? Múltiples combinaciones. Múltiples, por eso digo también, imagino que la inteligencia artificial os puede hacer entender cuáles son esas combinaciones que pueden estar funcionando y con quién, imagino. Claro, eso es lo que estamos intentando también nosotros desarrollar. Tampoco te puedo contar mucho sobre esto, porque claro, también te estaría Y estamos los dos solo contando aquí. la fórmula de la Coca-Cola, ya, pero bueno, pueden estar escuchando otros equipos. Pero me entiende o sea, al final se trata de mejorar el rendimiento a través del dato. Igual que quieres mejorar el rendimiento de un proceso de producción a través de, bueno, pues como tal, pues esto es un poco lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, por seres humanos, ya se hace en el fútbol. Lo que pasa es que en el fútbol se han tenido que crear los software. Aquí digamos que los software ya estaban creados, lo único que tenemos que ver cómo recoger toda esa información, cómo la mezclamos, ¿no? Cómo la metemos en la coctelera en función de lo que queramos preguntarle al dato. Ujú. Y luego, el resultado que nos dé, tener la capacidad de decidir, que a veces se tienen los datos,
pero la decisión es donde se falla, Ujú. ¿sabes? Porque no se hace una buena lectura de los mismos. Eso es una coletilla mía que siempre la tengo ahí. Y sí, efectivamente es así. Por ejemplo, en League of Legends hay más de 200 personajes y también hay 5 roles. Cada uno hace una cosa, ¿no? Se encarga de hacer una cosa distinta en el mapa. Y en función de qué personaje coja cada rol, pues imagínate las combinaciones. Si hay 5 roles y más de 200 personajes, ahí ya te sale una combinatoria bastante alta. Si a eso además añades que también va a depender de los 5 personajes que cojan El otro equipo. el otro equipo, más tus habilidades individuales a la hora de usar ese personaje, pues ahí hay muchas cosas que pueden cambiar. La verdad que es bastante apasionante cuando te pones, cuando realmente entiendes lo que hay detrás de la alta competición en el mundo de los esports. Mira, yo te lo estoy contando ahora y estoy incluso emocionada de contártelo, ¿no? Porque claro, la gente ve, dice, vamos, chavales jugando a videojuegos, sí, qué emocionante, tal, cual. Pero claro, cuando tú entiendes todo lo que hay detrás y la cantidad de gente que hay analizando una partida y viendo las combinaciones y viendo por qué hemos fallado y tal. Y bueno, a veces también influye el componente emocional de los jugadores, porque los jugadores son personas. Es decir, que todo esto está muy bien de analizar datos y todo esto, Sí, pero al final ellos también son chavales sí, y si lo dejan con su novia, con su novio, pues también sufren, sí, les afectan las mismas cosas que les afectan a los deportistas sí. convencionales, ¿no? De hecho, aquí tenía una pregunta también que venía de esta conversación con Paul, que me decía que, bueno, imagino que primero tenemos la imagen del eSport, creo que al principio que eran más frikis, como has dicho, Sí, pero no tanto bueno, así es como los veía la acostumbrado al sociedad. deporte, Sí, deporte sí, normal, que imagino que sí, ahora alguien que está compitiendo a este nivel tiene también que tener unas rutinas de sí. deporte y Y de alimentación, de sí, alimentación y deporte. Pero él me decía algo que me ha llamado la atención. Me decía, es muy mental. Porque claro, cuando tú perdes partidas, o sea, primero lo que me dijo es, si vas perdiendo partidas, vas a seguir perdiendo. O sea, que sí, hay que tener bastante cuidado. Y luego me decía, es muy mental, ¿no? O sea, este claro, trabajo. claro. O sea, ¿cómo trabajáis esto Mm. con los jugadores de alto nivel? Mira, tú piensas que esto es rendimiento cognitivo. No es un rendimiento físico. Es verdad que ellos mueven el ratón y tienen una habilidad increíble para mover el ratón y los dedos dentro del teclado, y eso es una habilidad, pero no es el core de su. Es una habilidad que se gana certeza, ¿no? Y hay algunos que tienen más o menos capacidad de reacción, pero en general no hay tantas variaciones. Donde está la diferencia entre un buen jugador, un jugador excelente, es en esa capacidad de rendimiento cognitivo, en cómo seas de bueno en aprender cosas nuevas a nivel cognitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel cognitivo también te afecta lo que llaman aquí el emotional, ¿no? La parte de, oye, pues estoy perdiendo, pero no estoy suficientemente motivado para levantarme, pues voy a seguir perdiendo. Un poco lo que comentaba tu hijo. Em, Aquí, lógicamente, nosotros siempre fomentamos en Giants, además lo hemos hecho desde el principio, el mens sana in corpore sano. Es decir, si al final lo que queremos es rendimiento aquí, ¿Mm? necesitamos tener que nuestro cuerpo esté sano. Y para que nuestro cuerpo esté sano, pues hay que mejorar nuestra alimentación y hay que hacer algo de ejercicio físico. El que sea, el que cada uno decida, porque aquí no, como nosotros no les podemos obligar ni a boxear, ni a jugar al fútbol, ni a ir al gimnasio, nosotros les ponemos a un performance manager que tenemos a día de hoy que trabaja con ellos, mejorar la dieta, probar productos, alimentos nuevos. Muchos de ellos son adolescentes que no les gusta la verdura, por ejemplo, o el pescado. Y Ya. también trabajamos con gente de diferentes nacionalidades. Entonces, los europeos, pues sí estamos más acostumbrados a comer unas cosas, pero cuando tú tienes jugadores coreanos, tienen una forma de comer distinta. Entonces, hay una serie de cuestiones que van más allá del puro rendimiento y entrenamiento.